Esther capítulo 6, y después de la lectura, el título del sermón es el siguiente: Providencialmente el rey no pudo dormir. Providencialmente el rey no pudo dormir. Uno de los pasajes que más consuela al pueblo de Dios, uno de los pasajes más ricos en consuelo y esperanza, en mi opinión, se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Pero al mismo tiempo, las palabras que estoy a punto de leer del primer libro de Samuel, capítulo 2, también son una gran advertencia. Las palabras que se encuentran en el primer libro de Samuel, capítulo 2, son un gran consuelo y una gran esperanza, pero al mismo tiempo son una gran advertencia. Les voy a dar un poco el contexto y creo que ustedes saben hacia dónde me dirijo. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, nos habla acerca de los hijos de Elí, del sacerdote. Y el versículo número 12 nos describe a los hijos de Elí como hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Del versículo 13 hasta el versículo 16 nos presenta el autor los pecados terribles de los hijos del sacerdote. Y el versículo 17 lo expresa de la siguiente manera: Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que un hombre de Dios fue a visitar a Elí. Un hombre de Dios fue a visitar a Elí. Y esto con el propósito de comunicarle el mensaje de Dios. ¿Cuál era ese mensaje de Dios? El contenido de ese mensaje tenía que ver con el pecado terrible de sus hijos, por un lado, y por otro, tenía que ver con la postura que estaba tomando Elí con sus hijos. Increíble. En ese contenido, Dios, por medio de aquel hombre, le pregunta a Elí: ¿por qué honras más a tus hijos que a mí? ¡Wow! ¿Te imaginas las palabras? ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? Es en ese contexto que Dios comunica las siguientes palabras, que son un enorme consuelo y esperanza, pero al mismo tiempo una gran advertencia. Y creo que ustedes ya saben cuáles son. Yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran, pero humillo a los que me desprecian. Dios dice: yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian, yo los voy a humillar. Yo los voy a humillar. Qué enorme consuelo. Yo honro a los que me honran, pero qué gran advertencia. Yo humillo a los que me desprecian. Y justamente, la sección que estudiaremos el día de hoy nos muestra esta gran verdad bíblica. Dios honrando y Dios humillando. Esta sección nos muestra que Dios honra y Dios humilla. Después de tener la lectura
creo que notaron una repetición en todo el capítulo. Una repetición en todo el capítulo. En algunas ocasiones se presenta como una pregunta y en otras ocasiones como una declaración, pero es una repetición en todo el capítulo. Versículo 3, en el versículo 6 está 2 veces, en el versículo 7 se encuentra, en el versículo 9 está 2 veces y en el versículo número 11. ¿Qué es lo que se repite? ¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Eso es lo que se repite. Y son muchas veces en el capítulo. ¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Creo que esto nos lleva a la siguiente conclusión. El autor original, creemos que está tratando de comunicar a quienes se honra en el pasaje, a quién se debe honrar y cómo fue honrado Mardoqueo. ¿Cierto? A simple vista, el autor nos está tratando de comunicar cómo el rey honró a Mardoqueo. Sin embargo, esa percepción se ve enriquecida con todo el libro de Esther. Esa conclusión debe ser modificada por lo que tú y yo hemos estudiado hasta este momento del libro de Esther. Porque hasta este momento y también en el contexto posterior podemos observar cómo Dios está orquestando todo detrás del telón. Dios está llevando a cabo sus planes y sus propósitos y Dios está haciendo absolutamente todo. Nada es fruto de la casualidad, sino que la providencia de Dios se ve de principio a fin. Así que en el capítulo 6 el rey está honrando a Mardoqueo. Pero yo quiero preguntarles, ¿solamente eso está tratando de comunicar el autor? Yo creo que va más allá. El autor está tratando de comunicar a sus lectores que Mardoqueo es aquel hombre a quien Dios desea honrar, porque en últimas instancias, ¿quién llevó a que Mardoqueo fuera honrado? ¿Quién orquestó todo? ¿Quién decretó y quién organizó y quién orquestó que el rey no pudiera dormir? ¿Quién orquestó que de todas las cosas que pudo haber leído le trajeran solamente las memorias que él quería? De todo lo que se pudo haber leído se leyó lo que había hecho Mardoqueo 5 años atrás. Hermanos, es Dios quien desea honrar del pasaje a Mardoqueo. Así que la pregunta que nos surge en el texto es la misma que aparece en el texto. ¿A quién se va a honrar? ¿A quién se va a honrar y cómo se va a honrar? Y el autor nos responde, es Mardoqueo. Y Dios lo quiere honrar. Pero no pierdan de vista, yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian, dice el Señor, yo los humillo. Yo los humillo. Por esa razón, quiero predicarles lo siguiente. El Evangelio de Dios te capacita para honrar a Dios. El Evangelio de Dios te capacita para honrar a Dios. Y esta verdad la veremos en el texto que he dividido en 2 partes. En la primera parte, verso 1 al 11, vamos a observar a quienes honra el Señor. A quienes honra el Señor, verso 1 al 11. Pero versículo 12 al 14 vamos a observar a quienes humilla el Señor. A quienes humilla el Señor.
Así que vamos a nuestro pasaje y veamos en primer lugar a quienes honra el Señor. Los sucesos del capítulo 5 terminan. Y si gustan observar el capítulo 5, los sucesos del capítulo 5 terminan. Pero nos dice el texto, y esa misma noche. ¿Se dan cuenta? Y esa misma noche, el rey no pudo dormir. Casualmente, el rey no pudo dormir. En ese momento, el rey casualmente mandó traer el libro de las memorias y crónicas para que se las leyera. Y casualmente, de todo lo que se pudo haber leído, le leyeron un relato en particular. ¿Cuál relato era? Lo que había hecho Mardoqueo. ¿Sí lo recuerdan los primeros capítulos de Esther? Cómo Mardoqueo descubrió el plan en contra del rey para matarlo y fue e informó al rey. Así que leen ese relato, que quiero decirles que para este momento de Esther capítulo número 6, ya habían pasado 5 años desde que había hecho eso Mardoqueo. 5 años. 5 años. En ese momento, el rey pregunta, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? ¿Y cuál fue la respuesta? No se le hizo nada. No se le hizo nada. El pasaje nos dice que el rey pregunta a sus siervos, ¿hay alguien en el patio? Por lo que entendemos, el rey Asuero necesitaba ideas, pero no solamente ideas, sino también quien ejecutara esas ideas. Así que el rey dice, ¿quién está en el patio? Observan, ¿y quién creen que estaba en el patio? Amán. La pregunta, ¿por qué Amán estaba tan temprano en el patio? Porque el rey no pudo dormir y había pasado tiempo. ¿Por qué Amán está en el patio? ¿Por qué solamente Amán está en el patio casualmente? Según el capítulo 5, porque tiene un plan y ese plan quiere que se lleve a cabo. Voy a ir temprano, recuerden capítulo 5, voy a ir temprano, voy a buscar al rey y le voy a pedir la vida de Mardoqueo. Yo lo quiero matar. Así que Mardoqueo, Amán está en el patio, está muy de mañana y antes de que Amán pueda entrar, primero el rey le manda a hablar. Dile a Amán que venga. Así que Amán no pudo ni hablar, no pudo ni expresar su petición, no pudo decir nada, y Amán se presenta delante del rey, y el rey le dice, Amán, y otra vez la pregunta, ¿qué se debe hacer con el hombre cuya honra desea el rey? Y miren el orgullo enorme de Amán. ¿Hay alguien mejor que yo aquí? ¿Hay alguien que sea mejor que yo? ¿Y a qué conclusión llega Amán? ¿A quién querrá honrar el rey? Pues a mí. Pues a mí. No hay otro. Y noten ustedes, mis hermanos, y esto es algo bien interesante, noten ustedes que Amán pide algo que no tiene nada que ver con dinero. Y eso nos muestra mucho, nos habla demasiado de nuestro corazón. Y cómo los bienes, las riquezas, realmente no te pueden dar lo que únicamente el Creador te puede dar, como una plena satisfacción en Él. Él tenía todo, Amán tenía todo. Pero si recuerdan el contexto, pero esto no es nada en comparación de ver a Mardoqueo todos los días. ¿Se dan cuenta? Amán está hueco por dentro. Amán tiene un problema enorme. Él tiene todo y a la vez no tiene nada. Así que Amán, noten ustedes que lo que pide no tiene nada que ver con dinero ni con posesiones, sino el reconocimiento. Prácticamente el deseo de Amán, vean el texto,
es que se le vista con la ropa del rey. O sea, hermanos, alguien puede decir, está loco Amán. Rey, la ropa que tú vistes, dásela a ese hombre. No sé cuál sea, rey, pero esa ropa que tú has usado, que se la pongan. Y después, en los caballos que tú montas, rey, también que se le monten un caballo. Y la corona que tú usas, o las que usas, que se le ponga una. Rey, que lo pasen en el caballo, que lo pasen, y que por todas las calles de la ciudad vayan proclamando, vayan gritando: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Pero Amán dice, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Y el rey le dice, Amán, qué maravillosa idea. Ve y hazlo con Mardoqueo. ¿Qué? Hermanos, noten ustedes que Amán quiere ser el rey. Amán quiere ser el rey. Amán quiere el poder del rey. Amán quiere el reconocimiento del rey. Amán está hambriento de reconocimiento, y esto ya lo vimos en el contexto anterior, cuando llega con su esposa. Y hermanos, es increíble. Mi amor, ¿cómo estás? Mi vida, vamos a comer. Mi amor, vamos a salir. No, mi amor, te quiero contar cuántas riquezas y gloria tengo. Este hombre está hambriento y necesitado de amor, de atención, de reconocimiento. Así es el orgullo. Así es el orgullo. Estamos contemplando a una persona orgullosa en el texto. Y noten que el rey está complacido con su respuesta. El detalle es que no estaba hablando de él. Estaba hablando de Mardoqueo. Estaba hablando de Mardoqueo. Así que el rey dice, me parece bien tu idea, pero qué mejor persona que lleve a cabo esa idea que el autor de la idea. Amán, ve a hacerlo con Mardoqueo. ¡Ey! Y no omitas nada. Haz todo. ¿Te imaginas a Mardoqueo vistiendo u ordenando que vistan? ¿Te imaginas a Amán diciéndole a los demás, vistan a Mardoqueo? ¿Te imaginas a Amán que se monta en el caballo? ¿Te imaginas a Amán por las calles? Este es el hombre a quien el rey desea honrar. ¿Te imaginas a Amán al lado del caballo, completamente humillado? Y el judío Mardoqueo, exaltado en el reino. Ahora, no sé si el autor tenga esto en mente, pero tenemos algo similar. No sé si el autor intencionalmente por eso haga hincapié en esta parte, pero en el pasado también tuvimos a alguien que fue exaltado y que fue colocado a la par del rey o como segundo del rey. ¿Recuerdan a José? E interesantemente, es algo muy interesante, que José llega a decir al final, yo estoy aquí para poder preservar la vida del pueblo. Y acá también aparece otro hombre que está intercediendo y a favor del pueblo y está siendo reconocido. Noten esas repeticiones a lo largo de la historia, porque también en el Nuevo Testamento vemos algo similar, que ya veremos al final. Así que aquí está Mardoqueo. ¿Se imaginan los amigos de Amán, los amigos de Mardoqueo, el pueblo judío? Oye, nos van a hacer pedazos al final de año, por así decirlo, ¿no? En el último mes nos van a hacer pedazos, y de repente ven, oye, ese no es el que quieren destruir. Oye, a ver, aquí pasa un problema, y el problema es que al que quieren matar, al que quieren destruir, está siendo exaltado, y el que lo quiere matar es el que está proclamando delante de él. Sin duda alguna, aquí tenemos a una persona a quien no solo el rey, sino también el rey de reyes desea honrar.
Según el contexto anterior, Mardoqueo procuró que la reina Esther intercediera. ¿Se acuerdan? Intercede. Según el contexto anterior, Mardoqueo estaba convencido del alivio y liberación que el Señor iba a traer al pueblo judío. Él estaba convencido y aferrado a esas promesas. Pero el contexto posterior nos indica que Mardoqueo procuró el bien del pueblo de Dios, y como lo vimos al inicio, Dios honra a los que lo honran. ¿Lo recuerdas? Aquí está un hombre interesado en los planes de Dios. Aquí está un hombre interesado en las palabras de Dios. Aquí está un hombre procurando el bienestar del pueblo de Dios. Está dispuesto a entregar todo por el bienestar del pueblo de Dios. Yo honro a los que me honran. Vemos estas palabras y lo que viene a nuestra mente es que Dios honra a los que lo honran. ¿Y qué manera de honrarlo? A través de su enemigo. Noten esta imagen que se va a repetir en toda la escritura. Alguien se está oponiendo en contra de Dios y Dios hace algo, y en eso que hace exalta al humilde y humilla al soberbio. Es una repetición en toda la escritura. En un solo acto el Señor, y en el mismo acto el Señor humilla y el Señor exalta. Noten que aquí está exaltando al humilde y está abatiendo al soberbio. En este mismo acto el Señor está honrando a los que lo honran, pero está humillando a los que lo desprecian. Antes de continuar, quiero que meditemos en algunas verdades en relación con la honra que Dios da a los que lo honran. Meditemos en algunas verdades para nuestra vida. En primer lugar, Dios honra a su debido tiempo. Dios honra a su debido tiempo, y eso es lo que nos tiene vueltos locos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo queremos ser honrados en tiempo y forma, pero no en el de Dios, sino de acuerdo con mi agenda, de acuerdo con mis pensamientos, de acuerdo con mis ideas. Yo quiero ser honrado de esta manera y de esta otra manera, y quiero que sea ya. Hermanos, tal parece que hemos abrazado la misma idea de Amán. Quiero que se haga esto, y quiero que se haga esto, y se haga esto. Mis hermanos, Dios honra, amén, pero como Él quiere y cuando Él quiere. Y si lo quiere hacer en esta vida o en la que sigue. ¿Cierto? Habían pasado 5 años, hermanos. ¿Te imaginas a Mardoqueo? No lo dice el texto, pero no sabemos, y esto ya es muy mío, pero no sabemos si Mardoqueo, cuando intercedió por el rey, fue como que, oye, no hubo nada. Y luego el contexto inmediato, Amán llega a ser el segundo del rey. Oye, yo le salvé la vida al rey. Pasan 5 años y en este momento el Señor lo honra. Hermanos, Dios honra a su debido tiempo, pero no de acuerdo con lo que tú interpretas como honra, sino como lo que Él interpreta como honra. Y si Él quiere hacerlo aquí, o cuando Él regrese con su galardón. Pero el Señor honra a su debido tiempo. Esta es la misma idea que usa Pedro en su primera epístola para llamar al pueblo de Dios que sufre oposición. ¿Lo recuerdan? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí notan la repetición? Humíllense ante Dios, y Él los va a exaltar, pero cuando fuere tiempo. Así que, hermanos, Dios decide, en cuanto a la honra, Dios decide el cómo, cuándo y dónde. Y quiero decirte algo que a lo mejor no nos gusta. Muy probablemente la recompensa no sea en esta vida, pero qué gozo es saber que Dios honra a los que le honran. Él no es ajeno a eso. Él no es ajeno a lo que yo estoy pasando. Él no es ajeno a mi vida, que está sufriendo muchas cosas con tal de honrarlo a Él. Él no pasa por alto esas cosas, mis hermanos. Como alguien llegó a decir en el pasado, el Señor sabe recompensar muy bien. Pero qué mejor recompensa que Él, mis hermanos.
¿qué mejor recompensa que Él? Con Él lo tenemos absolutamente todo. Y la siguiente verdad para nuestro día a día es que las personas que Dios honra son muy distintas a las que el mundo honra. ¿Sí se dan cuenta de esto? En el contexto, ¿a quién reverenciaban? ¿Ante quién se inclinaban? Ante Amán. Y según el autor, ¿quién era Amán? Lo peor de lo peor, el enemigo de los judíos, un orgulloso de primera. Y en el texto vemos a Mardoqueo. ¿Y qué pasa con Mardoqueo? Nada. ¿Sí recuerdan lo que dice el rey? Oye, ¿qué se le hizo a Mardoqueo? Y la respuesta fue, nada. Hermanos, esto debe ser una verdad para recordar todos los días. Madres que están aquí presentes, limpias a tus hijos, educas a tus hijos. Tu hijo no sabe si hay o no hay, él quiere comer. Padres aquí presentes, y ustedes hacen todo para que puedan comer. Tus hijos no saben lo que es traer un peso a la casa, pero tú estás ahí. Tú lloras, tú eres el que estás orando por ellos, tú estás invirtiendo en sus vidas. ¿Quién te lo ha reconocido? Pero viene una persona que se pone en un podio y dice, hace muchos años hubo una explosión, ¿y de qué venimos? De aquí vinimos todos. ¿Y qué comienzan a hacer? Ovaciones por todos lados. Hermanos, el mundo honra. Sí. Pero triste y lamentablemente, a las personas o los logros que Dios desprecia y humilla. Y lo que el mundo desprecia y humilla es lo que Dios honra. Padres, muy probablemente nadie te va a reconocer que desde pequeños hayas tratado de instruir a tus hijos en el temor del Señor, pero hay alguien que lo está observando y Él honra a los que lo honran. Jóvenes aquí presentes, muy probablemente tu conducta, tus convicciones en el Evangelio no van a ser reconocidas en la universidad, en la preparatoria, en la escuela o secundaria. Muy probablemente vas a ser el objeto de burlas por creer que se puede llegar al matrimonio sin relaciones sexuales. Muy probablemente vas a ser humillado porque tú crees que puede ser el matrimonio y debe ser un hombre y una mujer, o que el hombre y la mujer deban ser fieles en el matrimonio. Vas a ser objeto de burla, pero ¿sabes qué? Eso es lo que ha dicho el Señor y con mi vida lo voy a honrar de esa manera. Mis hermanos, para el mundo estamos locos. Pero lo que ellos no han entendido es que nosotros existimos para honrar a Dios, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Así que hermanos, por favor no se asusten y no se espanten cuando vean en la televisión a gente siendo ovacionada por cosas inmorales. Porque el mundo humilla y desprecia a Dios a más no poder. Pero ¿qué creen? Un día el Señor se reirá de ellos y los humillará. Y a los que fuimos humillados por honrar a Dios, un día el Señor nos honrará. Pero a su debido tiempo. A su debido tiempo. Creo, sin duda alguna, que vivimos en un mundo donde se honra a quienes el Señor humilla y se menosprecia a quienes el Señor honra. Entonces, el Señor honra a quienes lo honran, ¿cierto? Pero ¿qué significa honrar a Dios? Porque alguien pudiera decir, bueno, Dios honra a los que lo honran. Bueno, yo quiero honrarlo. Sí, pero ¿qué significa honrar a Dios? Porque muy probable en tu mente tú tienes una idea de lo que significa honrar a Dios. En tu mente tú estás dispuesto a hacerlo, pero de acuerdo con tus formas, y no es así. Si pudiéramos añadir algo a esta frase de Dios honra a los que lo honran, sería la siguiente: Dios honra a los que lo honran como Él quiere, no como tú quieras. La palabra honrar o honrar a Dios
tiene el sentido de la respuesta que tenemos hacia alguien por lo que Él es. Es decir, tú consideras quién es Dios y tú vas a responder apropiadamente por lo que Él es y por lo que Él hace. Así que pensemos en Dios por un momento. Pensemos en su carácter, en su naturaleza, en sus perfecciones, en sus obras. Pensemos en su inmutabilidad, en su eternidad, en su amor, en su justicia, en su santidad. Cuando yo vivo, cuando yo respiro, cuando yo pienso, cuando yo hago las cosas de acuerdo con su carácter, lo estoy honrando. Y Él honra a los que lo honran. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser respeto, admiración, adoración, temor. En otras palabras, todo nuestro ser debe demostrar que lo tenemos en la más grande estima. Tu vida, todo lo que tú eres, debe demostrar que si tienes a alguien en tu vida en alta estima, no es tu esposo, no es tu esposa y no son tus hijos. Es Dios. Es Dios. Sin embargo, tenemos un severo problema. Es más, ni severo, tenemos un problema mortal, hermanos. Porque nuestro más grande problema es que por naturaleza honramos todo menos a Dios. Escucha lo que dice Romanos, por favor. Nuestra condición natural. Romanos capítulo número 1. Versículo 20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quisieron honrar a Dios? No. Se honraron a sí mismos y a lo creado. A sí mismos y a lo creado. Esa es nuestra condición natural. Honrar todo menos al Señor. Es por esa razón que tú y yo tenemos un problema en el corazón en la balanza. ¿Sabes por qué? Porque pesa más el trabajo en lugar de que el Señor. En lugar del Señor. Pesa más mi hijo en lugar del Señor. Pesa más mi hija en lugar del Señor. Pesa más mi placer en lugar del Señor. Pesa más mi trabajo. Pesa más el dinero. Pesa más mis estudios. Pesa más mi orgullo. Pesa más todo menos el Señor. Esa es nuestra condición natural. Estimamos de mayor valor la creación en lugar del Creador. Así que la pregunta que nos surge naturalmente es la siguiente: ¿cómo lo puedo honrar? ¿Cómo puedo honrar a ese Creador si mi condición natural es honrar todo menos a Él? ¿Cómo? El Evangelio. El Evangelio. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 23, nos dice que el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y de acuerdo con el verso posterior, tiene que ver con creer en Jesús como el Hijo de Dios. Así que las buenas noticias del Evangelio es que Cristo, por su vida, muerte y resurrección, ahora, al estar en Cristo, podemos honrar a Dios. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Que al llegar a Cristo, podemos honrar a Dios. Llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en ese momento, tú y yo ahora estamos capacitados para honrarlo. Ahora ya no es el yo. Ahora es tú. Ahora ya no es mi dinero, ahora es tu dinero, Señor. ¿Recuerdan? Honra a Jehová con tus bienes. Ahora ya no son mis hijos, mis hijos, mi ternurita, mis bebecitos. No, ahora son tus hijos.
Tú haz lo que tú quieras. Yo vivo para ti. Mis hijos que puedan ser un medio para honrarte a ti. Ahora ya no es mi familia, es tu familia. Ahora todo lo que tengo es para tu gloria y para tu honra. Todo. Pero solamente por el Evangelio. Cualquier cosa que se llegue a hacer en pro de Dios, sin Dios, es mero moralismo. Es mero moralismo. Qué hermosas son las noticias del Evangelio. Que en Cristo podemos honrar a Dios. Habiendo dicho esto, pasemos a la segunda parte. Y veamos a quienes humilla el Señor. Ya te diste cuenta que es Amán. Y qué humilladota. Cuando yo estaba en la secundaria, había un chico que me caía muy mal, pero malísimo, muy mal. Siempre quería que le pasara algo. Una pregunta, que responda él, para ver si caía, y no caía, era muy listo. Hasta que un día vamos a organizar los grupos para ver quiénes van a estar juntos y con quién creen que me pusieron. Y eso no fue lo único, sino como esta historia tengo muchas, donde el Señor me ha humillado por tener un corazón soberbio. Y estoy convencido que tú también lo has experimentado. Cómo el Señor nos humilla por despreciarlo a Él. Cómo el Señor nos humilla porque hemos dejado de honrarlo y nos hemos honrado más a nosotros. O como Elí, hemos honrado más a nuestros hijos, hemos honrado más a nuestra familia, hemos honrado más el trabajo, hemos honrado más al dinero en lugar de honrar a Dios. Así que a partir del versículo 12, en mi opinión, el autor se centra en Amán. Pero se centra en Amán después de la humillada enorme que recibió. Noten ustedes que el texto dice que regresó a casa apesadumbrado y con la cabeza cubierta. En su gramática es regresó enlutado. O sea, nota qué tan grande fue la humillación que recibió Amán, que regresó a casa como si alguien hubiera muerto. O sea, Amán estaba de luto. Oye, Amán, ¿qué pasó? ¿Quién murió? Yo. Oye, Amán, ¿quién murió? Mi orgullo. Oye, pues, ¿quién se murió? Yo me morí. Y nuevamente le contó a su mujer. Hermanos, yo creo que en esta parte el autor tiene un profundo sentido del humor. Porque dice el autor que regresó a su casa y le contó todo a su esposa y a sus amigos. Pero de su humillación. ¿A qué te recuerda esto? El contexto pasado, cuando le habló a sus amigos y a su mujer y les contó de su exaltación. Ahora les cuenta la humillación que recibió. Pero la mujer dice unas palabras, hermanos, que son muy profundas. Porque la mujer le dice a Amán, si ese Mardoqueo es judío, tú no lo vas a poder vencer. Tú vas a caer. ¿Por qué su mujer dijo esto? ¿Tenía algún conocimiento de la historia del pasado donde el Señor había dicho que iba a exterminar a la nación y al pueblo de donde venía Amán? No lo sabemos. ¿Por qué la mujer con tanta certeza le dice, si él de verdad es judío y tú estás yendo en contra de él, tú no lo vas a vencer, él te va a vencer a ti? ¿Por qué le dice eso? La respuesta es, no lo sabemos. No lo sabemos. Y cualquier cosa que podamos decir es mera especulación, porque no lo dice el texto. No lo sabemos. Pero no se preocupen. Lo que sí sabemos es que Dios había determinado enviar al Mesías prometido a través del pueblo judío. Eso es lo que sí sabemos.
Y si Amán se estaba oponiendo a los judíos, hermanos, en realidad no se estaba oponiendo a los judíos, se estaba oponiendo a Dios mismo. ¿Y qué pasa con los que desprecian a Dios? Dios los humilla. Dios los humilla. Hermanos, vean el texto. Dios no solo humilló a Amán con lo que hizo, sino que también profundizó su humillación al hacerlo a su acérrimo rival, que era Mardoqueo. La pregunta: ¿por qué fue humillado entonces Amán? ¿Porque se metió con la persona equivocada? ¿Por qué fue humillado Amán? ¿Porque no le salió bien su plan? Contexto anterior, capítulo 5. ¿O fue humillado porque intentó oponerse a Dios? Dios humilla a los que lo desprecian. Escuchen, hermanos, los siguientes pasajes. Escuchen, por favor. Voy a leer desde la NBI para que lo sepan. Proverbios 29-23. El altivo será humillado. Salmo 75-7. Es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es el orgullo o la soberbia. Proverbios 3:34. Él se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. Así que podemos concluir lo siguiente: esos que desprecian a Dios lo desprecian porque son orgullosos, al igual que Amán. Es el orgullo. Ese es el orgullo. Dios humilla a los soberbios, Dios humilla a los orgullosos, pero exalta y da gracia a los humildes. Toda la Escritura nos enseña una verdad que para nosotros es un serio problema. Y es que todos por naturaleza somos orgullosos. Jonathan Edwards dijo lo siguiente en relación con el orgullo. Escuchen bien, y cito: recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en tu corazón. El mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás, y es desarraigado con la mayor dificultad, y es el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos. Y a menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión, incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. Fin de la cita. Y esa víbora está en nuestros corazones por naturaleza, el orgullo. ¿Pero qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Y creo totalmente en lo que dice Jonathan Edwards. En algunas ocasiones nosotros lo disfrazamos de humildad. ¿Pero qué es? Es orgullo, es una falsa humildad. Mis hermanos, el orgullo es la actitud pecaminosa de nuestro corazón que nos lleva a considerarnos superiores a los demás, incluso a Dios mismo. El orgullo es la actitud pecaminosa de nuestro corazón que afecta nuestra visión horizontal y vertical. ¿Por qué horizontal? En mi relación con los demás. ¿Y por qué vertical? En mi relación con Dios. Yo me creo superior a todos. Y yo me creo superior incluso a Dios. Y antes de que uno diga, yo de Dios jamás, mi hermano, quiero decirte que tus hechos dicen más que tus palabras. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Por qué pecamos? Porque creemos que lo que Dios ha dicho no es lo mejor, sino lo que yo estoy a punto de hacer.
Así que esa víbora existe en nuestro corazón. Y el testimonio de la Escritura es que Dios odia el orgullo. ¿Lo recuerdas, Proverbios? Dios castiga al orgulloso. Pero lo peor de lo peor es que tú y yo por naturaleza somos orgullosos. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se espera para los orgullosos? Humillación. Dios se opone a los soberbios, Dios se opone a los orgullosos. Eso es lo que esperamos. ¿Y qué va a pasar en el juicio? Cuando el Señor regrese, ¿a quiénes va a abatir por completo? A los orgullosos. A los orgullosos. Hermanos, ver el capítulo 6 de Esther es como una probadita del pastel. Ver lo que le pasó a Amán nos causa risa, pero es solamente un anticipo de lo que Dios va a hacer con todo orgulloso en aquel día. En aquel día. A menos que vengas a Jesucristo, el humilde y manso de corazón. A menos que dejes tu orgullo y que te humilles ante aquel que se humilló por nosotros. Las buenas nuevas del Evangelio es que Él se humilló por nosotros para que nosotros podamos vivir en humildad como Él es. El Señor Jesucristo, con su vida, obra, con su muerte y resurrección, no solamente aplastó la cabeza de la serpiente antigua, sino también de esa serpiente que está en nuestro corazón, que se llama orgullo. Gracias al Evangelio, el Evangelio nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros. Gracias al Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo, no puede haber jactancia, porque cuando llegamos al Evangelio, yo no hice nada, Dios hizo todo. ¿Se dan cuenta? Llegar al Evangelio es humillarnos. Llegar al Evangelio es humillarnos, porque tenemos que reconocer nuestra más profunda necesidad, que tú y yo somos mendigos espiritualmente. Pero no se preocupen, porque bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Lo recuerdas? Según Filipenses capítulo número 2, solamente una persona ha caminado en esta tierra siendo verdaderamente alguien. ¿Sí recuerdan qué hace el orgullo? Nos lleva a pensar que somos más que los demás. Nos lleva a considerarnos de una manera antibíblica. Pero si alguien verdaderamente era alguien y es alguien que haya pisado en la tierra, ese fue Jesús. Filipenses capítulo 2, Él es Dios, pero Él no estimó ser, ¿lo recuerdan? Como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló. Y en la más profunda humillación para aquel tiempo, que era morir crucificado, decidió ir a la cruz. Y mira qué muerte, la muerte de cruz, la peor humillación de todas. Pero Jesús se humilló para que este grupo de rebeldes orgullosos, que se creen más sabios que Dios y que se creen mejor que las demás personas, puedan correr al Evangelio y vivir en humildad. Porque Él se humilló. Hermanos, seamos honestos, porque hay problemas en la iglesia local hoy en día. Porque hay problemas en las iglesias por el orgullo. Porque hay problemas en las relaciones interpersonales por el orgullo. Porque hay problemas en el matrimonio por el orgullo. Y nadie quiere recordar que el Hijo de Dios se humilló por nosotros. Pero nosotros no nos queremos humillar. ¿Tú crees que yo le voy a reconocer que me equivoqué a mi cónyuge? No, hombre, ¿qué le voy a reconocer? ¿No es lo que decimos? Cuando Jesús se humilló por nosotros. Y quiero recordarles que el contexto de Filipenses capítulo 2 era problemas en la iglesia con Evodia y Síntique. ¿Qué era lo que estaba olvidando Evodia y Síntique?
la humildad. ¿Y qué mejor ejemplo que Cristo? Pero antes, fíjense cómo está el pasaje, antes de que alguno diga, bueno, Cristo era Cristo, el ejemplo que sigue es Pablo. Pero Pablo era apóstol. Y después te pone a Timoteo. Bueno, Timoteo era hijo de Pablo espiritualmente. Y después te pone a Epafrodito como un ejemplo. Y esa es de tu iglesia. ¿Ahora qué vas a decir? ¿Cierto? ¿Recuerdas la imagen de humillación y exaltación? Filipenses 2 nos presenta a Jesús humillado, pero inmediatamente nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios honra a los que lo honran. Dios honra. Por eso Pablo les dice, tengan la misma actitud humilde que tuvo Cristo Jesús. John Stott tiene un libro que se llama La Cruz de Cristo. Y en este libro, John Stott dice lo siguiente, y cito, solo el Evangelio nos exige una humillación tan drástica de nosotros mismos. Humillarte. Amigos que nos acompañan el día de hoy, cuando nos damos cuenta de cuán pecadores somos, tenemos que humillarnos ante Dios pidiendo perdón, reconociendo que Jesús es el único medio para llegar al Padre. Eso realmente nos humilla. ¿Yo no tengo que hacer algo? No, ya todo lo hizo Cristo. Eso te humilla. Hermanos que están aquí presentes, que están en Cristo, cuando tú sabes que has pecado y que tienes acceso al Padre para pedir perdón y no lo haces, y tú te sientes abrumado por la culpabilidad, tienes sentimientos de culpa y estás ahí, tú piensas que eso es muy piadoso, pero es orgullo, porque en el fondo de tu corazón es, ¿qué puedo hacer yo para que Dios se contente conmigo? ¿Qué puedo hacer yo? Y eso es lo que nos mata, en lugar de recordar que Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Eso es humildad. Yo no tengo nada que traerte, Señor. Lo único que te traigo, como dijo un predicador del pasado, son mis pecados. A tu cruz me aferro. A tu cruz me aferro. Así que Dios humilla a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios honra a los que lo honran, pero humilla a los que lo desprecian. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y Esther 6 nos lo muestra. Nos lo muestra. ¿Ya viste cómo termina Esther 6? ¿Ya viste cómo termina? Ni siquiera habían terminado de hablar. Y ya estaban llegando los siervos del rey para llevarse rápidamente a Amán al banquete que tú y yo ya sabemos qué va a pasar ahí. Tú y yo ya sabemos. Hermanos, veo esta parte y es inevitable no pensar en lo siguiente. Un día tú y yo no estaremos delante del presidente o del rey o de un funcionario. A lo mejor ni lo llegamos a conocer, pero tú y yo, día tras día, día que pasa es un día menos para enfrentarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que va a hacer Él contigo? Esther 6 nos muestra lo que Dios hizo con Mardoqueo y lo que Dios hizo con Amán. Quiero preguntarte, tú un día vas a estar delante del Rey de Reyes. ¿Qué es lo que va a hacer Él contigo? ¿Qué es lo que va a hacer Él contigo? ¿Humillación eterna? ¿O exaltación eterna y honra a su lado? Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Así que amigos, vengan a Cristo, vengan a Él, vengan a Él. Pero hermano, quiero preguntarte algo serio que nos debemos cuestionar todos los días. ¿Tu vida demuestra que honra a Dios? Si pudiéramos hablar con tus hijos, ellos nos dirían, mis padres honran a Dios.
Si pudiéramos hablar con tus padres, hijos aquí presentes, adolescentes aquí presentes, ellos pudieran decir que tú en verdad le honras. ¿Lo honramos con nuestros bienes o crees que te pertenecen a ti? ¿Lo honras con tus palabras? ¿Lo honras con tu vida, con tu servicio, con tus pensamientos? ¿O tu vida es una clara evidencia de lo que significa deshonrar a Dios? Si tu vida se caracteriza por deshonrar a Dios, yo te invito a que reflexiones bien, porque muy probablemente tú no estás en Cristo. Y el que te sigas engañando solamente demuestra orgullo. Así que mediten, hermanos, aquí presentes. ¿Tu dinero demuestra que honra a Dios? Honra a Jehová con tus bienes. Adolescentes aquí presentes, ¿la Escritura no dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Lo haces? Porque honrarlos es honrar a Dios. Iglesia local, ¿de verdad dan honor, honran a su pastor, a sus pastores? Porque ¿qué es lo que dice Timoteo? Ténganlos por dignos de doble honor. Iglesia, ¿en verdad nos damos honor unos a otros? ¿Nos preferimos unos a otros? ¿De verdad? Hermanos, ¿de verdad honramos a nuestras autoridades? Porque cuando hablamos de honrar a Dios, rápidamente ¿en qué pensamos? Como si estuviéramos flotando en una nube y te honro Dios, te honro Dios. O piensan que solamente estamos cantando y le estamos honrando. Y no nos damos cuenta que con nuestro dinero, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con la instrucción a mis hijos, con cómo me relaciono con los demás, estamos honrando a Dios. Es ilógico decir yo honro a Dios, pero no honras a tu padre o a tu madre. Es ilógico, padres aquí presentes, es ilógico que digas yo quiero honrar a Dios y yo honro a Dios, pero no puedes instruir, disciplinar a tus hijos. Es ilógico. Son las mismas preguntas que le dijeron a Elí: ¿por qué honras más a tus hijos que a mí? Esposos aquí presentes, es ilógico decir yo honro a Dios pero maltratas a tu esposa. Y esposas, es ilógico decir yo honro a Dios pero le faltas el respeto a tu esposo y no te sometes. ¿Sabes por qué? Porque honramos a Dios honrando su palabra. Hermanos, ¿qué actitud tienen ustedes cuando estamos en el tiempo de la predicación? ¿Qué actitud, con qué actitud llegaron hoy mis hermanos a este lugar? No se olviden que Dios honra a los que lo honran y Él humilla a los que lo desprecian.